ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Hasta los confines de la tierra es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y quiero que busquen sus Biblias, Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a ser breve. Así que espero que usted opere conmigo y sea paciente conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos es parte del Evangelio de Lucas, que se divide en dos, porque se encontró que el Evangelio era muy largo y se llama Hechos de los Apóstoles, pero nosotros le llamamos los Hechos del Espíritu, porque es el Espíritu que hace la obra. Amén. Dice el texto bíblico: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Así que esto era una promesa que estaba por cumplirse. Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Señor, en esta mañana te pido con todo mi corazón que tú hables al corazón de esta congregación, de los que nos están viendo en las redes sociales. Te pido que tú hables a nuestra vida y que siembres ese deseo, esa pasión por dar, por gracia, de lo que por gracia tú nos das, Señor. Te pido que tú, Señor, siembres eso, hablando por medio de este mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar en esta mañana. Yo este mensaje lo voy a formular haciendo preguntas. Y usted no las va a responder, usted las responde en su mente. Y yo responderé bajo lo que yo entiendo que es correcto según la pregunta. Porque aquí es importante que entendamos que Jesús está avisando que viene alguien que era la tercera persona de la Trinidad y que va a venir sobre los discípulos, y que esa tercera persona les dará poder, pero ese poder, para que entendamos, en una sociedad donde los reinos abusaban de su poder, este grupo de personas iba a recibir un poder especial, pero no era para hablar de ellos, no era para ver cuán bien lo hacían, no era para dar simplemente por dar, sino que era para hablar de Jesucristo en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y además de esos tres lugares, en todos los lugares más lejanos del mundo, hasta los confines de la tierra. Y yo me pregunto, cuando leo el texto bíblico, cuán importantes son las misiones en la iglesia. Cuán importante cuando yo me convierto al Evangelio, cuando decido seguir a Cristo, decido que ese Espíritu Santo que se promete ahí entre a mi corazón. Porque quien sella nuestra vida se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son sellados por el Espíritu Santo de Dios? Todos aquí somos sellados. Él está en medio nuestro, Él está con nosotros. Y cuando Él nos sella, nos pone tanto el, como decía Tommy, el querer como el hacer. Nos surge una pasión, un deseo de dar, de servir, de ayudar a la gente. Y la gente dirá: ay, pero como que me siento raro, como que quiero hacer algo para la iglesia, para Dios. Eso lo está sembrando el Espíritu Santo de Dios. Y yo me pregunto cuán importantes son las misiones en la iglesia, porque para mí una iglesia sin misión, para mí es un club social. Una iglesia que no tenga misión
es un club social en donde la gente se reúne, donde la gente va a compartir, donde la gente va hasta para saber de la vida del otro, pero no le importa un pepino angolo de lo que ocurre en la sociedad. Vivimos en ay, recuerde que yo soy gago, recuerde que tenga paciencia conmigo. ¿Cómo se dice, Luz Diaria? En sílaba me lo dijo, como si fuera maestra. Eso mismo, usted me entiende. Qué bueno que aquí hay muchos maestros. Ya usted me entiende que yo fui víctima de bullying en la escuela. Pero la gente no sabe que yo soy trilingüe, hablo inglés, español y gago. Y rápido, rápido y furioso. La gente vive esa palabra de la comunidad, de la sociedad, sin importar cuánta gente hay en necesidad. En estos días, un amigo mío, cantante secular, yo le digo, oye, me mudé a Guaynabo. Y él me dice, y yo me mudé para Bairoa. Vive por acá atrás. Y yo, ¿en serio? Sí, cacho, me mudé para una casa de Guaynabo, vale más cara y aquí me sale más barata. Allá en Sacho y hablando. Y me dice, ¿qué mucho anciano hay? Era una anciana que vivía sola. Pues se fue a vivir en un lugar más cómodo porque se sentía solitaria. Y me dejó la casa más económica. Y yo decía, es que esa es nuestra realidad social en Bairoa, donde hay muchos ancianos que están solos, que no tienen quien les lleve comida, que no tienen quien les lleve, no tienen quien los lleve a pasear, los lleve a hacer compras o los lleve al supermercado. Entonces, nosotros no podemos vivir ajenos a lo que está ocurriendo en esta sociedad. Porque si no me importa eso, pues vengo aquí simplemente como parte de un club social que vengo a compartir, a cantar e irme a mi casa y que me importe un pepino de lo que pase en mi comunidad. Pregúntese en esta mañana, ¿en qué momento en tu vida le hablamos a otro de Jesús? Porque recuerda que aquí el mensaje, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es que lo primordial es hablar de quién, para que hablen de mí. Eso fue el mensaje de Jesús. No hablen de otra cosa, hablen de lo que yo hice. Y lo van a hablar en Samaria, en Judea, hasta los confines del mundo tenemos que hablar de Jesucristo. Seguro que tenemos ahí como 20. Los tenemos para la venta, vendemos micrófonos ahí. Tenemos. Y qué importante es entender el hablar de Jesucristo. Pero nosotros pensamos que el hablar de Jesucristo, testificar a Jesucristo, es simplemente con nuestros labios. Y cuán equivocados estamos que pensar que nosotros tenemos que hablar de Jesús simplemente diciéndole a la gente, hostigando a la gente, mira, Jesucristo te llama, Jesús es el único que salva. Eso no es la única forma de predicar. Y de hecho, tengamos cuidado de simplemente hablar. Y se nos olvide que nuestro mayor testimonio es nuestra manera de vivir y cómo servimos. Porque yo dudo que Jesucristo le dijo a ellos, vayan, hablen de mí, y no hicieran ninguna labor social, porque Jesús lo que hizo constantemente fue darle dignidad a los que estaban en necesidad. Fue dar vista a los ciegos, y de hecho Jesús mismo le dijo, el que ayuda a uno de estos pequeñitos, a mí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la misión del creyente y el que habla de Jesús es aquel que simplemente lo habla y lo vive con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Porque el cristiano que vive enamorado de Jesús es uno que habla y testifica lo que Jesús hizo en su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces me pregunto, ¿qué Dios ha hecho en nuestra vida que la gente debe saber? ¿O qué Dios ha hecho en tu vida que tú debes de accionar, debes de vivir, de dar? La iglesia tiene la misión de servir, de llevar el reino de Dios. Mayormente pensamos que la misión se enfatiza en otros países. Y eso es lo que ha hecho la iglesia por mucho tiempo. Cuando digo la iglesia no es esta, históricamente la iglesia ha hecho eso. Y vamos a otros países y lo que hacemos es colonizar.
¿Usted sabe lo que es colonizar? Imponer. De hecho, eso fue lo que pasó en Puerto Rico. Nosotros fuimos colonizados por los misioneros que vinieron a Puerto Rico. Pero lo interesante de todo esto, que los que vinieron a Puerto Rico, nuestra congregación, para que usted entienda, nuestra congregación, nuestra Iglesia Evangélica Unida, es una unión de 3 denominaciones. Existían 3 denominaciones, la cristiana, la congregacional y los hermanos unidos. Eso es en la historia, usted y yo ni habíamos nacido para eso. Son más de 200 años, más. Cuando se forman esas iglesias, nuestras iglesias, lo que llamamos las iglesias madres, son los misioneros desde Boston, de otros países que vienen a Puerto Rico y no vinieron a predicar. Cuando usted lee la historia, dice que esos misioneros vinieron a traer escuelas bíblicas a Puerto Rico. ¿Cómo nosotros se nos formó? Por medio de escuelas bíblicas. Ellos formaron escuelas bíblicas en Humacao, formaron escuelas bíblicas en Fajardo, formaron escuelas bíblicas en el sur, y así comenzaron, pero no se quedaron ahí. Comenzaron a traer entonces a ver cuál era la necesidad. De ahí surge lo que hoy se llama el hospital ¿qué? El Raider de Humacao. Porque se encontraron la gran necesidad de salud en esta área este de Puerto Rico y formaron ese ministerio que es nuestro. No es de más nadie. Ese hospital es de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, hermano. Y tenemos que sentirnos orgullosos que de nuestra iglesia, además de venir de una unidad de 3 denominaciones, tenemos ministerios sólidos que sirven a nuestra sociedad. Yo pertenezco, y me siento orgulloso de pertenecer actualmente a la Junta de Directores del Hospital Raider. Y decir que soy pastor y soy evangélico unido, soy parte de la historia de esta iglesia. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y la iglesia tiene la misión de servir, de llevar el reino de Dios. Pero pensamos que es en otros países, que vamos allá, vamos a traer y vamos a imponer lo que yo creo que es correcto. Y la misión no se basa en imponer. La misión se basa en servir y testificar lo que Jesucristo hace en la vida del ser humano. ¿Qué Dios hace en la vida del ser humano? Que transforma, que sana, que liberta. No es judaizar a las personas. Pensar que tienen que pensar como nosotros. Es como, por ejemplo, nosotros se supone que aquí, en Puerto Rico, nuestra oración sea como. ¿Quién me puede decir? Eso es un quiz, vamos. ¿Cómo se supone que sea la oración en Puerto Rico? En bomba y plena. ¿O no? Porque, ¿cuál es nuestra música tradicional? ¿No es la bomba y plena? ¿O es Chayanne? ¿O es la música Chayanne? ¿Es Chayanne? ¿O es Ricky Martin? La música de Ricky Martin es la tradicional. ¿O es la salsa? ¿O es el merengue? ¿A cuánto le gusta el merenguito? A ustedes, yo estoy loco, sé que le gusta el merengue. Pero nuestra música tradicional es la bomba y plena. ¿Qué sucede? Cuando vienen los misioneros a Puerto Rico, traen la música que ellos cantaban en Estados Unidos y en otros países. Así que nosotros se nos ha impuesto, y más aún con las redes sociales que vemos tanta música ahora que se nos promueve, que se nos olvida nuestra tradición y cultura. A veces yo veo las iglesias que hacen danza judía y yo digo, pero ¿por qué no hacen una danza puertorriqueña? Es como si nosotros fuéramos más judíos que los judíos. Y ponen la bandera judía, y si ponen la bandera de Puerto Rico, es una ofensa para la iglesia. ¿Usted puede creer eso? Que es una ofensa poner la bandera de Puerto Rico si somos puertorriqueños y Dios ama a Puerto Rico. ¿Cuánto dicen amén? Y si Dios nos ama, tenemos que adorarle, tenemos que hacer como somos. Pero si yo como puertorriqueño voy a Santo Domingo y yo voy a Haití y yo voy a otro país, yo no voy a imponer cómo tienen que adorar ellos. Ellos tienen que adorar a su forma. Y un misionero tiene que enfatizar su vida en que yo no voy a imponer, yo voy a darme para que conozcan a Jesús en su forma de ser. Históricamente los misioneros imponen, pero el misionero que entiende la misión de Jesús no impone, sino que ama y valora la vida y le da la dignidad tal como Él es. Porque un misionero es una persona que tiene como misión de difundir el Evangelio de Jesús.
no es otra cosa que el Evangelio de Jesús. La misión no es imponer, porque si no estuviéramos colonizando. Eso hicieron los españoles con nosotros también. La misión no es impuesta. La misión es respeto, es valor a la vida de los demás. Entonces, ¿cuál es la obra misionera de la iglesia? Y yo voy a decir esto y no quiero que me malinterpreten. Jesús en ningún momento le dijo a los discípulos: vayan y formen una iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Vayan, hablen de mí. Eso fue. Los discípulos en su mente cerrada formaron una iglesia. Él los mandó a hablar en Jerusalén. Él les mandó a hablar de Él en todo el territorio de Judea y de Samaria. Él les mandó a hablar de Él también en los lugares más lejanos del mundo. Ellos formaron la iglesia. Está bien, Dios mora en la iglesia y Dios bendice la iglesia, pero en el corazón de Jesús los mandó a educar, a enseñar, a hablar de lo que Él hizo. Está bien, se formó la iglesia y qué bueno que nos podemos congregar, pero la iglesia no está hecha simplemente para que nos reunamos. La iglesia no está hecha solamente para que vengamos y nos congreguemos y nos quedemos ahí. La iglesia está hecha para que formemos proyectos sociales y que sirvamos como misioneros a nuestra comunidad. Que tiene que nacer de cada uno de ustedes el deseo de servir, de darse. La misión de la iglesia se da cuando entendemos que el centro del mensaje es Cristo, mi amado. Cuando entendemos que el mensaje es Cristo, dejamos de pelear que si el portón va color chinita o no va chinita. Cuando entendemos que el mensaje es el centro del Evangelio de Cristo, dejamos de pelear de que si esto, que si no, porque entendemos que todo proyecto debe ser enfatizado para servir, no para nosotros. Porque si el mensaje de Cristo, que el anuncio, debe de ser validado por lo que Jesús hizo. ¿Cuánto dicen amén por eso? Veamos cuáles fueron las acciones de Jesús, para que entendamos. Sanó enfermos, le dio dignidad al ser humano que la había perdido. Cuando digo eso, un enfermo era una persona que había pecado supuestamente por su tradición, pues Jesús le dio dignidad, lo abrazó. Un leproso era una persona que Jesús los abrazaba, los sanaba. Así que Jesús constantemente, su obra era darle dignidad para que el judío pensaba que la había perdido. Él obró a favor de los pobres. Le dio dignidad también a los pobres. Y les digo, y a los pobres siempre los van a tener. Y hay que bendecirlos y hay que amarlos. Y cuando hablo de los pobres, mira, hay gente que piensa que la pobreza tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el dinero. Están los pobres de espíritu. Está la gente pobre también de ego. Está la gente pobre de autoestima, la gente pobre económica. Hay pobreza en esta sociedad. Si no, mire la televisión como un padre enfermo. A mí me duele tanto ver esta sociedad tan enferma. A mí no me cabe en mi mente cómo un padre puede violar a su hija de 2 años. A mí me indigna, me duele mucho eso, ver esta sociedad así. Entonces yo veo los conciertos llenos y está bien los conciertos, pero ¿para qué yo veo un concierto si mi sociedad está enferma? Si la iglesia se cierra a cantar y no hacemos nada para transformar. Yo estoy seguro que ese hombre, esa familia, ¿cuántas iglesias debe haber a su alrededor? Y no las visitan, no hacen nada porque estamos enfatizados en simplemente buscar la manera de que se nos vea como algo bonito como iglesia. Pero nuestra sociedad, ¿cuál es la misión de la iglesia? Esa gente está enferma, esta gente está pobre de espíritu. Y si usted nos indigna, tenemos un problema serio, hermano. Si no nos hiere el saber que hay una niña de 3 años que está viva todavía y que esa niña ahora tiene un proceso para vivir de adultez, de crecimiento bien doloroso, mi amado. Yo pienso en mis hijos, yo pienso en mi hija. Yo pienso en mis vecinitos, pienso en mis sobrinos.
Y me duele, ¿por qué? Porque yo quisiera ver un mundo transformado, yo quiero una sociedad sana, una sociedad donde la gente pueda convivir sin tanta enfermedad. Mateo explica que Jesús caminaba en las aldeas, enseñando, sanando y predicando. La misión de la iglesia debe de ser enseñar, sanar y predicar a Jesucristo, mi amado. Yo hablaba con Adrián ahorita que Facebook ha despertado una sociedad adicta a que nos den qué. Entonces, ya el mensaje de Cristo es a ver cuántos likes me dan, es cuántos views yo tengo. En estos días yo le comentaba a alguien en la cancha, estaba con los muchachos, oye pastor, ya hace tiempo no te veo en el cafecito con mi pastor. Y yo es que me tomo un tiempo porque estoy escribiendo un libro y además estoy buscando. Pero pastor, vas a perder suscriptores en YouTube. Y yo, ¿qué me importa los suscriptores? Yo no hago eso para alcanzar suscriptores. No sé si me entienden. Si la misión mía es alcanzar suscriptores, pues en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si cada vez que ponemos algo en las redes sociales, el mensaje debe de ser Cristo, no nosotros. Olvídense del like. Es el mensaje que usted está transmitiendo en las redes sociales. Cada vez que usted pone un mensaje, cada vez que usted pone una foto, que el mensaje sea Cristo, no usted. Olvídese del like, olvídese del view. Eso nos llena a nosotros el ego. Y el ego nos enferma, nos daña, nos corrompe. Jesús dijo, vayan y hablen de mí. Olvídense, hablen de mí. Yo soy el que salva, yo soy el que sana, yo soy el que restaura. Así que hablen del que tiene poder. Nosotros no tenemos poder. Es Cristo, es el Espíritu Santo que tiene poder. Es la iglesia que predica a Cristo, que transforma en el nombre del Señor. Si la misión de la iglesia es ofrecer, dar, acompañar, entender las necesidades y ser parte de la respuesta, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se lo queremos dejar al gobierno, se lo queremos dejar a otras entidades sociales. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de servir, mi amado. Tenemos la responsabilidad de darnos, de crear proyectos sociales para beneficio de la gente. Mire, con todo mi corazón, y se lo comenté a la Junta de Gobierno, la última reunión. Estoy pensando en un proyecto social, una propuesta, a ver cómo lo hacemos, para comprar un carro para la iglesia, pagarle a un empleado que funcione como transita y que lleve a los viejitos de la comunidad a las citas médicas, a hacer compras. Porque esa es nuestra realidad social. Aquí no tenemos niños en la sociedad. Aquí no tenemos niños, aquí tenemos viejitos que no tienen quien los lleve. En María, cuando nosotros fuimos, abandonados, los hijos no venían a verlos ni traer comida. Fuimos nosotros que le llevamos comida a esos viejitos. Me daba a mí mucha pena que el ministerio, porque tuve hambre, se cayó. Pero esa cocina está abierta ahí. Ojalá alguien se motive y me diga, pastor, vamos a seguirle con el ministerio y vamos a cocinar, porque hay una necesidad seria. Y si algún día alguien me puede ayudar en ese proyecto, porque los chavos están, es buscar la manera de crear la propuesta para bendecir nuestra sociedad, nuestros viejitos que no tienen quien los lleve a citas médicas, a la farmacia, al supermercado, y que los lleven simplemente. Porque tenemos que crear proyectos sociales para beneficio de la gente, no para beneficio de la iglesia. No, olvídese si vamos a hacer eso para que la iglesia se llene. Ese no es el objetivo. El objetivo es dar, servirnos, mi amado. El problema es que nos convertimos como los políticos. Quedamos para que la gente venga a la iglesia. Eso no es problema nuestro, mi amado. Si servimos, no es para que la gente venga, es servir porque qué bueno, qué privilegio, qué bendición que podamos servir. Parece que no me mediqué hoy, amado. Y tomé hoy, ya llevo 2 cafés negros, así que estoy con la unción del café. Porque sin café nadie verá al Señor. Eso es muy cierto. ¿Verdad que eso lo dice la Biblia, Fernando?
Ayer me decían, ¿en dónde dice eso? Y yo, en San Carlos 1:3 dice eso. El Evangelio según San Carlos. Mi amado, tenemos una responsabilidad. Pero el problema es lo que yo he predicado en estos días, el compromiso de la gente. Vamos a hacer y nadie tiene tiempo. Hasta te dicen que no pueden porque no te deja el dinero, el servir. Eso lo hacemos porque no tenemos empatía. Nosotros vivimos bien, créanmelo, nosotros vivimos bien. Nosotros podemos pagar las deudas, podemos dar nuestros viajes, pero no podemos ponernos en el lugar del prójimo que está pasándola muy mal. No nos ponemos, la empatía es yo ponerme en el lugar del otro, y eso fue lo que hizo Jesús. Salir de nuestras zonas cómodas para bendecir al otro. La obra misionera comienza en nuestras comunidades, comienza identificando la necesidad que hay. Usted sabe lo triste que sería uno vivir congregándose en una congregación, en una iglesia, en un lugar, y no conocer la necesidad de un vecino. Eso para mí no tiene ni sentido. Créamelo, no tiene sentido. Yo estar en un lugar tanto tiempo y no conocer la necesidad de mis vecinos, y no conocer ni cómo se llama la presidenta de la junta de al lado. Me congrego tanto, pero no tiene sentido. Porque la prioridad de una iglesia debe de ser estar ¿dónde? Donde está la gente, conocer a los vecinos. Cuando yo llegué aquí, lo primero que yo hice fue, yo tengo que pertenecer a la junta de directores, y busqué a Dauma. Dauma es la presidenta, Delma Rullán. Le dije, Delma, yo no es... Y cuando se reunieron con el gobierno, él no puede pertenecer a la junta porque él no vive en Bairoa. Y Carmen, que ha venido aquí, es católica, y la tesorera, pastor, tranquilo, que vamos a hacer algo. Usted va a estar allí con un privilegio de como pastor, como entidad, y pertenezco a la junta. Para mí la bendición ha sido esa. Y cada vez que ellos me necesitan, yo estoy para ellos. Y cada vez que nosotros le pedimos a ellos, ellos también han venido a servir también aquí en la iglesia. Y no se congregan en la iglesia. Cuando vinieron los troces con las cajas, ¿te acuerdan? Que vinieron miles de cajas, que yo decía, que revolú me he metido yo. Pero ellos vinieron y nos ayudaron. Ellas vinieron y eso para mí fue una bendición. Y que el guardia de la farmacia, que tampoco pertenece, vino y salió a trabajar. El agente Álvarez salió a trabajar y me dijo, pastor, me necesita, yo si pudiera. Y se metió el vagón y constantemente me dice, pastor, lo que usted necesite para mí, usted llámeme y estoy para usted. Y son gente que no viene de la iglesia. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, estar con la gente, conocer la necesidad de la gente, porque esa es la misión. La misión no es solamente para los misioneros, mi amado. Si hay misioneros que sienten el llamado y la empatía para viajar a otros países pobres, para fundar escuelas, entre otras cosas, eso está excelente, porque es bueno que hay. Porque de alguna manera nosotros conocemos a Cristo hoy, porque alguien sintió el llamado de venir a Puerto Rico, ¿cierto o falso? No había internet, no había Facebook, no había transmisión en vivo, eso no existía, mi amado. Era viajar a Puerto Rico con un corazón lleno de Dios para bendecirlo. Entonces nosotros tenemos que entender que de ahí surgen entonces nuestras misiones, el deseo de servir. Nosotros tenemos que darnos. La Iglesia Evangélica Unida ha creado ministerios que para mí han sido muy tristes. Yo anunciar que han cerrado, como los colegios nuestros. Esos colegios han surgido por obras misioneras de educación, como el Colegio Evangélico Feita Rosario, como el Colegio de Santa Isabel, como el Colegio de aquí de Caguas, como el Colegio Charles Moller de Santurce. Lamentablemente han cerrado, y eso son obras misioneras que comenzaron con un sistema educativo, con el deseo de fomentar la educación cristiana. Ministerios como Casa FAPS. ¿Alguien se acuerda de Casa FAPS? ¿Para qué era Casa FAPS? ¿Para ayudar a la paciente de qué? Del SIDA. Todo eso son obras misioneras que nuestra denominación hemos dejado caer. Y digo hemos porque somos todos parte de esta denominación. Lo único que nos queda es el colegio de Fajardo, nos queda el Hospital Ryder y nos queda un hogar de ancianos que formó la iglesia Calle Marina de Ponce. Si hay unos cuantos más, no recuerdo ahora mismo.
Pero de ahí surgen los ministerios y la iglesia tiene que seguir fomentando ministerios. Sí, la iglesia de Humacao tiene un ministerio para deambulantes. La iglesia de Yauco tiene un ministerio de deambulantes. La iglesia de Ropiedra tiene un ministerio para deambulantes. Y qué bueno, pero hay que seguir soñando. Hay que seguir aspirando a servir más. Hasta los confines de la tierra, del mundo, es el llamado principal. Y esa palabra debe de latir fuertemente en nuestros corazones. Dios desea que cada uno de nosotros le apasione el servir. Que le apasione el dar por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado. Que le apasione a esta iglesia el dar, el bendecir a otros. Que sí lo podamos hacer en nuestro carácter personal, pero sí también podamos formar ministerios de dar a la gente, de bendecir a otros, y que no nos cansemos de hacerlo, porque el dar no es una fiebre, no es una moda. El dar es el corazón de la iglesia. El servir es el corazón de la iglesia. Yo estoy dispuesto como pastor a recibir recomendaciones, pero tiene que estar dispuesto usted a asumir también la responsabilidad y compromiso. ¿Me entendió? Es como una hermana me dijo: ay, pastor, vamos a hacer un crucero de matrimonio. Y yo, perfecto, me apunto. Usted se encarga de planificar. No, pastor, yo no tengo tiempo. Pues entonces, ¿para qué me dice a mí eso? Ah, para que yo me embrolle también en planificar. No, mi amado. Se lo advierto. Si usted me dice: pastor, tengo un proyecto, usted tiene que ser parte de ese proyecto. Y tiene que nacer de usted. Y yo estoy dispuesto con los brazos abiertos a abrazarlo, a acompañarlo en todo el proceso. Oro a Dios para que hoy nazca ese deseo, que usted llegue a ese momento donde usted reciba esa visión de parte de Dios. Que hoy llegue a su casa y no haga otra cosa que soñar, que pensar en la necesidad que hay, y que Dios siembre en tu corazón las estrategias para poder formar proyectos como iglesia, no individuales, como iglesia. Proyectos de la iglesia para bendecir nuestra sociedad. Que así nos ayude Dios y que siembre eso en ti. Yo oro al Señor que usted se vaya hoy embarazado de esa palabra, y que usted hoy cocine, que coma, que usted se bañe, que usted friegue, y que usted todo lo que haga lo haga pensando en esta palabra. Hablen de mí en los confines de la tierra. Hablen de mí en sus comunidades. Hablen de mí, testifiquen, siembren, sirvan en el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos en esta mañana del Señor. Señor, en esta mañana ante ti estamos con el reto de poder dar, de poder servirnos, de poder servir, ante el reto de una iglesia que por años históricamente ha sido misionera. Padre, que cada día nazca en nuestro corazón la pasión, el deseo de poder dar, de poder servir y de fomentar proyectos en la iglesia para poder dar a la gente en nuestra comunidad tanto que hace falta, Señor. Que podamos soñar en grande, Padre, creyendo que tuyo es el oro y la plata. Que podamos soñar en grande creyendo que tú eres el Dios que nos convoca. Y el Dios que convoca es el Dios que invita, y el Dios que invita es el Dios que paga. Es el Dios que sostiene. Es el Dios que nos ayuda. Es el Dios que nos bendice. Y hoy, Señor, estamos ante ti, dispuestos y dispuestas, Señor,